Voy a darle la bienvenida a mi primer invitado, Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, gracias, Carla. Siempre un placer estar contigo y la audiencia. Igual para nosotros recibirte. Mira, voy a empezar por esto porque sé que quieres hablar de este enroque de Maduro, de los cuatro mismos que están tratando de sobrevivir agarrados como garrapatas allí a una boya, ¿no? Porque claro, no tiene a nadie más, pero ya tú nos vas a contar tu parecer con respecto a eso. Sí lo tenemos, ¿cierto? Ok. Pero fíjate, en cuanto al tema que ellos quieren usar para desviar la atención de lo que pasó el 28 de julio, sentimos que por eso nombran a Delcy Rodríguez en el Ministerio del Petróleo, porque Delcy es una mujer que ha tenido una apertura, entre comillas, con el sector empresarial, que sigue siendo un grupúsculo, no representan al país. Pero ese grupúsculo al que le interesa que le devolvieran las empresas expropiadas, al que le interesa estabilidad, uno de esos empresarios me decía en España, y Carla, si se monta la oposición, entonces todo se va a volver un caos y no queremos eso. Queremos esta estabilidad. Algunos se atrevieron a hablar hasta el del modelo chino, es decir, que en Venezuela migrara al modelo chino, entonces a algunos empresarios les vaya bien y la mayoría de la gente sin libertad, crímenes de lesa humanidad, sin posibilidad de surgir desde el punto de vista económico. Entonces, quiero hablar de primero la posición y el por qué ponen a Delcy Rodríguez en ese ministerio, en esa tajada. Ante la posición de vulnerabilidad que tiene hoy Maduro ante el pérdida del el apoyo popular, ¿verdad? Él tuvo que ceder poder a los actores dentro del régimen. Y Mm, por lo tanto, él tuvo que sentarse y ver cuál era el apoyo político, porque le queda el apoyo militar y dentro lo que queda del PSUV después de esto. Y allí, básicamente, dividen el poder. Uno de esos poderes, el económico, se lo da a los Rodríguez. Los Rodríguez optan y le dan el manejo de PDVSA, que sabemos que son los ingresos de las exportaciones petroleras. Entonces, ellos pasan a manejar esos ingresos, esos flujos económicos que están correlacionados con Maduro. Recordemos que esa posición la tuvo Tarek el Alzamí también, que salió con las tablas en la cabeza porque ujú. quiso un momento determinado buscar suceder a Maduro. El otro, ¿verdad? Maduro jugando en esa partida defensiva para poder preservar su posición en un tablero, ¿verdad? Se vuelve cada vez más inestable. Entonces, ¿qué le entrega a Cabello? A Cabello le entrega, a Diosdado Cabello, nada más y nada menos que todo el control de la seguridad interna, el Ministerio de Interior y Justicia, La represión. ¿verdad? No solamente la represión, sino que maneja la Guardia Nacional, Mm, la Policía Nacional, el SEBIN, pero recordemos que él tiene un hermano que maneja el CENIAT, sí. entonces, José David, entonces le entrega, ¿verdad? Para fortalecer la base supuestamente, eventualmente, a Diosdado Cabello. Pero también debemos recordar que para los Estados Unidos, Diosdado está relacionado con el cartel de los soles, ¿verdad? Y esta semana recordemos que pasó desde la frontera de Colombia hasta Maiquetía libremente por todas las alcabalas de la Guardia y del Ejército 3.000 kilogramos de cocaína, Ujú. que supuestamente podemos decir que se supone que pertenece al cartel de los soles a no tener ninguna de estas alcabalas haberse hecho de la vista gorda. Y no solamente eso, sino todavía el fiscal del régimen no ha colocado nada, no ha dicho nada. Y les deja a Padrino López todavía en la estructura, ¿verdad? Con las Fuerzas Armadas, con el ministro de la Defensa. Ok, Entonces, y después tenemos el otro gran actor aquí que ya no está dentro del poder, que tenemos que ver y lo vamos a meter seguro en nuestro análisis, la comunidad internacional que sí juega un rol importante como jugador externo que puede influenciar en esta lucha interna que se está ok, generando, voy ¿no? para allá, pero es que quiero especificar algo, ¿no? Cuando tú decías que los Rodríguez los colocan allí y que en el mismo lugar de Delcy estuvo Tarek, quien sí quería ocupar el cargo de Maduro, los Rodríguez no quieren suceder a Maduro. Hay un juego de poder interno porque definitivamente la derrota electoral se la cobran a Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es el que asume esta derrota porque él era el que aseguraba en esa lucha, en esa composición de poder,
y era el que había conducido esta estructura de poder político a lo largo desde que empezó a conversar con los Estados Unidos y a buscar, ¿verdad?, todo lo que consiguió en intercambios con la administración Biden. Y Ujú. entonces él venía conduciendo esto y resulta que lo que pasó el 28, quien cobra esa factura, precisamente es Jorge Rodríguez. Y por eso Jorge Rodríguez no queda, sino que la hermana es la que ubican dentro de esa repartición, porque definitivamente Maduro, eso sería como la parte civil, si lo queremos ver dentro de esa estructura de poder, porque no le queda más nada, porque los otros, si los vemos, son factores militares, tanto Diosdado como Padrino. Entonces, le dan la parte económica, que no es nada fácil, porque si vemos cómo ha venido la comunidad internacional actuando, van a venir sanciones, sanciones muy duras en este sentido, La semana que viene, profe. por lo que está ocurriendo, Ujú. por esa posición de, ¿verdad?, de terrorismo de Estado y todo lo que Ujú. estamos viendo en Venezuela, que van a haber sanciones económicas. Entonces no es tan fácil manejar ahorita la economía en Venezuela. Viene una Te vuelvo a situación detener allí difícil. un momento, porque mi planteamiento es, ¿están estos cuatro factores ahora? Maduro los complace, les entrega un sector del país, y eso significa estabilidad, eso significa lealtad, eso significa que puede contar con que no lo van a traicionar ninguno de los cuatro. Para nada, porque ¿qué ocurre? Recordemos qué pasó con Cabello. Cabello fue desplazado de este poder desde el 2000 con la Asamblea Nacional del 2015, desde el punto de Ujú. vista del poder político. Cabello había quedado en un segundo plano. Recordemos que él siempre aspiró a ser el sucesor de Chávez, no lo logra. En el 2015 pierde la Asamblea Nacional y por lo tanto él queda nada más con el programa de televisión y le dan una figura en la Asamblea Constituyente. Sin embargo, recordemos que nunca fue un rol importante, pero se ve obligado en este momento Maduro de tener que compartir con él esa situación. Pero no solamente eso, recordemos que la promoción de Cabello fue pasada a retiro para no tener sus factores de influencia En dentro la de la Fuerza parte Armada. militar en las Fuerzas Armadas. Y Ujú. eso Cabello lo resiente, porque la promoción se lo criticó, se lo señaló, porque recordemos que eso es una práctica normal, pero lo que venía sucediendo en Venezuela es que se le dejaba encargos distintos a ellos. Y entonces, no solamente eso, te doy un ejemplo. Ayer cuando Maduro estaba nombrando, juramentando a los ministros, él excusó a Cabello, ¿verdad? Mm. a- lo excusó porque dijo que estaba haciendo el programa del Mazo Dando, es decir, que la agenda de Diosdado es más importante que la del presidente en ese momento. O sea, en ese Ujú. momento Diosdado se ubica en un tú a tú con Maduro. Ujú. Entonces, ese movimiento es importante verlo. Porque ¿quién es el otro elemento? Como estamos hablando, es Padrino López. Pero Padrino López venía haciendo la vocería tanto de la seguridad nacional como las Fuerzas Armadas. Ahora Ujú. Cabello asume ese rol, ¿verdad? De esa vocería y no solamente. Cabello va a tener el componente de la Guardia Nacional, la Policía Nacional, para la estabilidad supuestamente interna dentro del país y puede tener hasta la milicia para cumplir con esos objetivos. Déjame O hacer la sea, pausa. Pero al regreso de publicidad, explícanos por qué eso no habla de fortaleza, sino de debilidad. Porque hay algunos quienes exponen que, bueno, que son los mismos cuatro de siempre. No se siente seguro Maduro como para poner allí a nadie más. Regreso con el profesor Antonio de la Cruz. Está con nosotros Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. Profe, un segundo sobre el tema económico, porque además todo lo que hizo Maduro ahora fue dirigido a ese tema, porque quieren desviarlo del tema electoral, quieren desviar la victoria de Mundo González del 28 y quieren ponerse a hablar de temas que nos obliguen de alguna manera pensar en cierta normalidad. Ya dijo, bueno, ya vienen los niños, se va a reactivar el reinicio a clases, la gente ya está trabajando, aquí la hiperinflación no existe, ya se redujo esto, estamos creciendo, viene una nueva economía, habló de nueva economía. Y Delcy Rodríguez se reunió con el sector bancario, el de seguros y el de valores.
Les decía que les ofrecía instrumentos de inversión, como los del Banco Central, que no solo era general, sino también a la banca, retiro de billetes, medios digitales de pago para tributos internos, mayor conectividad, mercado interbancario de divisas, actualizar tarifas y comisiones bancarias, multimonedas, soberanía monetaria, priorizar el seguro local por el internacional. Obvio, se están preparando para las sanciones. Ahora el tema de Maduro es el económico, los BRICS, el mercado, capital fresco en Venezuela va a ser asombroso desde el punto de vista económico en toda Sudamérica, tecnología propia, mecanismos propios, habla de la nueva economía, de dialogar con todos los sectores y actores económicos. Cuentan con mi apoyo para sacar la economía en Venezuela adelante, flexibilizar importaciones, fortalecer la producción nacional, mercado interno robusto, consumo creciente, claro, de enchufados, alacranes y bolichicos, pero él decía que ha visto aparecer cadenas que no estaban antes, ofertas de agosto. Maduro habla de 13 trimestres de crecimiento económico permanente, Producto Interno Bruto, que derrotaron la hiperinflación, como te decía, y todo pareciera ser que ellos, eso de producir ahora adentro, eso de no importar, eso de producir en el país, habla de una necesidad de adaptarse probablemente al castigo que va a venir de la comunidad internacional. Y mi pregunta es, ¿él está hablándole a esos sectores económicos a los que benefició todo este tiempo y les prometió que no iban a venir más sanciones y que iba a venir la legitimidad para que ellos pudieran seguir dentro de esa burbuja? Y no se los va a poder cumplir, ¿no? Totalmente. Esto es como lo que ellos dicen que ellos ganaron el 28J. O sea, Ujú. nadie en el mundo se lo cree ya. Y entonces él sigue pensando que porque él lo dice, porque él lo piensa, porque él lo desea, se va a hacer. O sea, esto no tiene ningún sustento por lo que tú dijiste al final. Él no tiene legitimidad. Y al no tener legitimidad, ha perdido hasta aliados que antes podían lavarle la cara, como Brasil y Colombia, y entonces le va a costar mucho más. Yo creo que esto va a ser un escenario de aislamiento y de sanciones muy severas por lo que está ocurriendo en el país. Aquí, ese es un discurso que no tiene, es vacío, eso no tiene absolutamente ningún sustento. Sobre la base, pues nadie va a invertir $1 en Venezuela de los capitales que se necesitan del extranjero, lo que se llama la inversión extranjera en Venezuela, en un estado donde no se respeta y todo se demostró que está controlado por el, la dictadura. O sea, no hay Estado de Derecho y por lo tanto nadie, ningún va a invertir en Venezuela, ni $1. La presencia de Leiva en Miraflores, esa visita sorpresa, ¿de qué crees que versó? Hay especulaciones, ¿no? Que Petro lo envió como para tratar de no ser el portavoz de la no, el del no reconocimiento a Maduro, ¿no? Al no presentar actas y verificación y todo esto que está exigiendo tanto Brasil como Colombia. Pero ¿de qué crees que hablaron allí? No, yo pienso que siguen tratando de buscar una salida política a la crisis, porque este es un escenario que no se sostiene por sí mismo. Este es un escenario donde al final Maduro lo que está haciendo es una partida defensiva, o sea, intentando preservar su posición en un tablero de juego de guerra, se vuelve cada vez más inestable, como veníamos hablando. O sea, ¿qué hace Maduro? Puedes darle más control, porque aquí tuvo que compartir. Aquí lo grave es que Maduro no hubiese querido darle poder a Diosdado Cabello, pero tuvo que compartirlo para poder mantener, entre comillas, una paz temporal. Pero eso lo hace a él más débil y dependiente ¿cómo se llama?, de Diosdado Cabello. Entonces, ¿por qué? Porque el padrino, el que tiene el mayor riesgo hoy en ese escenario, en esos cuatro alacranes, ¿verdad? Es Padrino López, porque Padrino puede ser desplazado porque el CEO, Hernández Lares, es alguien que podría sustituir a Padrino en diciembre. Y tú sabes que una vez que pierdes el poder, ya tú no entras en ninguna de estas maniobras de poder público. Y Ujú. ahí Cabello controlaría aún más, ¿ok? El poder. Él podría hasta imaginarse y desplazar en algún momento a Maduro si él logra mantener un poder tan controlado después del 10 de enero, si él se mantiene, si él todavía el 10 de enero se convierte otra vez en manteniendo su periodo como un dictador. Pero Padrino controla la tropa. ¿Tiene No, liderazgo en la tropa? no, Padrino no controla. Padrino, acuérdate que en la estructura de Venezuela, el que controla la tropa es el comandante estratégico operacional. Padrino lo que es la pared entre Maduro y las Fuerzas Armadas
porque Maduro no era o no es querido por los líderes de la Fuerza Armada y Padrino entonces en ese sentido es el que presenta. Pero veamos cuáles posibles escenarios pueden haber de desenlace que podría ilustrar un poco. La consolidación del poder de Cabello, por ejemplo, logra desplazar a Padrino López y aumentar su control sobre Ujú. la fuerza de seguridad y podría consolidarse como un líder de facto del régimen, dejando a Maduro como una figura simbólica. Este es un escenario que se establecería temporalmente, pero no resuelve los problemas estructurales, esto que estamos hablando de la economía, y podría llegar a una mayor represión. Pero también Padrino va a tener que jugar y saber jugar, porque va a tener que estar en alianza si quiere mantener su poder con Cabello, porque Cabello es ahora el hombre que va a tener la vocería. Pero fíjate qué oportunidades hay aquí como para un quiebre interno. Me refiero a eso, ¿no? Porque si tú desplazas, si Diosdado desplaza a otros sectores, como por ejemplo Jorge Rodríguez, entonces no están menos que nunca o están menos que nunca dispuestos a dialogar, sino más bien a apertrecharse, a trincherarse al uso de la represión y de la fuerza. Entonces, ¿qué oportunidad hay allí para conversar o para que exista un quiebre interno entre estos poderes que ahora están siendo reubicados, que nos dé una oportunidad de cobrar esa fecha, el 28? Ok, estás hablando de un escenario que es el colapso del régimen. Mm, O sea, si las tensiones internas, porque aquí hay tensiones, si los hermanos Rodríguez se ven que Diosdado está cogiendo más fuerza, por supuesto, va a desplazar a los Rodríguez, ¿verdad? Con sus grupos económicos y como es Diosdado, ¿verdad? Pero aquí hay un elemento muy importante que tenemos que introducir, Carla, que es la comunidad internacional. Esto no se logra quebrar internamente si la comunidad internacional no intensifica sus sanciones y presiona directamente a los familiares y tal. Porque ese escenario sí puede forzar a un quiebre dentro. Y aquí es importante mostrar los vínculos, por eso dije la primera parte, de los 3.000 kilos de cocaína, de droga que fue capturado en Marquetí, que pasó. ¿Por qué? Porque recordemos que allí se opera también la parte de buscar cómo, porque como al tener presos las cabezas, dentro de estos grupos empiezan las traiciones entre unos y otros y podrían venderse, puede venir una vendetta entre ellos en búsqueda de poder sobrevivir. Recordemos que siempre dijimos que cuando capturaron al testaferro de Maduro en Cabo Verde, ujú. fue un pitazo que le dieron, ¿verdad? Aquí a las autoridades para poder saber que iba en ese avión, porque eso iba a ser, eso generalmente no se conocía. Entonces yo creo que si hay una remoción de Padrino por las ansias de poder de Cabello, podría implosionar la institución castrense que está afectada por los resultados del 28J de julio, porque ellos conocen lo que sucedió esa noche. Entonces, por eso es que es un escenario de mayor inestabilidad. Esto no le da estabilidad a Maduro para nada, Carla. Esto es un escenario de una gran inestabilidad que básicamente lo que tenemos que en este futuro incierto, la posibilidad de un cambio está presente. ¿Ok? ¿En qué sentido? De que la paciencia, la capacidad de prever esta jugada es lo que nos puede conducir, o sea, manejando todos estos elementos, determinar la salida a esta crisis. O si, cuando digo salida a esta crisis, es una salida para un gobierno con el Mundo González Ujú, Urrutia. ujú. O se hunde más en el caos. O sea, el otro extremo de estos escenarios, cuando uno los ve, es que se puede hundir mucho más en un caos, donde básicamente pueden haber todos estos factores y el que pareciese que en este momento pudiese jugar a fortalecer su liderazgo y su control, que siempre lo ha querido tener porque se siente con derechos hereditarios de ¿cómo se llama? De Chávez, Hugo Chávez, sí. es Diosdado Cabello. Entonces yo creo que aquí Padrino tiene, no está en una posición sólida en este momento. Maduro tuvo que ceder. Los Rodríguez le toca la parte de PDVSA que no necesariamente van a generar todos los recursos si vienen las sanciones. Entonces van a empezar otra vez a tener el escenario 2019, donde van a tener una crisis interna por la falta de recursos de dólares y va a haber, ya el dólar está creciendo, el paralelo se está desprendiendo del oficial y eso induce una inflación interna dentro del país y va a generarle ahí una crisis, porque ahí
ninguno hace el trabajo si no recibe beneficios y dinero. Y entonces yo creo que el escenario para el régimen es mucho más débil, pero muy débil en términos con las oportunidades que tiene hoy la Fuerza Democrática con el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Profesor, muchísimas gracias. Antonio de la Cruz estuvo con nosotros, presidente de Interamerican Trends. Al regreso vamos a estar escuchando, eso sucedió en las más recientes horas, ese pedimento súper fuerte, drástico del Senado chileno, también del propio Almagro en esa sesión espectacular que hubo en la OEA, y vamos a tener al protagonista, creo yo que el central protagonista de los discursos para defender lo que ocurrió en Venezuela el 28 de julio y es el embajador de Uruguay allí en esa instancia multilateral. Ya vuelvo con él.